Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Santibáñez, soy estudiante de Derecho primer año. En este video vamos a exponer sobre el trabajo que nos dio el profesor de comunicación. Nosotros vamos a exponer, nuestra conversación será de un tema súper sensible que tuvimos, que fue el tema de la pandemia. Los integrantes de este equipo son Jaime Gajardo y Roberto Santibáñez. Nuestra disyuntiva que vamos a tratar es lo que aprendimos en pandemia sobre la pregunta que nos hizo el profesor. Jaime. Bueno, mi nombre es Jaime Gajardo y junto con Roberto, fue un tema súper complejo el tema de la pandemia. Fue un tema donde me acuerdo perfectamente, un día se cierran las calles, no podías salir a la vía pública, a ninguna parte, y empezaste a decir, pucha, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Fue un tema, un colapso. Y... Dale. Eh, Qué increíble, ¿ah? De un minuto a otro se nos cambió la vida. Se nos cambió la vida y empezamos a valorar lo práctico. Valoramos la tecnología, que muchas veces no la tomábamos en cuenta, y empezamos con acciones concretas. ¿Mm? ¿Te acuerdas cómo cambió todo durante la pandemia? Fue súper complejo. De partida, estaban las plataformas ya hace mucho tiempo, lo que era el Zoom, lo que era la comunicación, las videollamadas, lo que nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces lo aprovechamos de quién, de nuestros hijos que eran más pequeños, muchas veces de los nietos, de decir cómo lo hago. Y para ellos era algo súper fácil, que para nosotros no era fácil. Para nosotros era una cosa que en algún minuto lo vamos a ver, al menos que te hay que contestar ahí por una reunión de repente por Zoom, pero nada más allá que eso. Y ahora, y en ese minuto aprovechamos y empezamos a aprender de quién, de la gente pequeña. Claro, pero si tú te das cuenta, aparte de la tecnología que la empezamos a usar ya full, aparecieron las redes de apoyo. Todas esas redes de apoyo que nosotros no pensábamos que no existían ni conocíamos. En mi barrio, ponte, se organizaron ollas comunes y había vecinos ayudándose por primera vez. Yo en ese tiempo vivía en un edificio, en un 15º piso, y era impactante ver cómo la gente se relacionaba, necesitas algo, vecinos ayudándose por primera vez. En este caso para mí también fue súper complejo por un tema de que yo tenía a mi abuelo, en este caso, en un asilo de ancianos, donde estábamos acostumbrados todos mis hermanos en ir los fines de semana a verlos, po. Y de la noche a la mañana se cierra todo y lo primero que se cerró en este caso fue las casas de descanso, ¿Ya? donde fue súper complejo porque ¿qué hago? ¿Cómo me comunico con mi abuelo, con mi abuela, gente ya de la tercera edad, sobre 70 80 años? Y empezamos a ocupar el tema, los WhatsApp, los videollamadas, para ver cómo estaban, cómo se sentían, si les faltaba algo. Y fue bastante complejo, Roberto. Sí, claro, fue complejo, Jaime, pero tenemos que dejar... Acá hay un tema súper central que es esta conversación que tenemos nosotros todos. Eh, que la pandemia nos enseñó a valorar cosas tan simples como el saludarnos, el decirnos, ¿cómo estáis? Buenos días. A tener esa empatía con El vecino. el vecino. Porque uno nunca pesca a la gente cuando vas, sino que llegamos a una situación súper extrema. O sea, se nos paralizó el mundo. ¿Ah? En el caso tuyo fue más terrible porque tenías a tu abuelito que estaba metido en un asilo de ancianos que se cerraron herméticamente, porque eran los que tenían la mayor probabilidad de caer en desgracia, ¿cachai? Entonces, si te pones a pensar, tomamos una responsabilidad. ¿Y sabes cuál fue la responsabilidad más grande que teníamos? Que empezamos a pensar en la otra persona y nos poníamos una mascarilla. Exacto. Y empezamos a preguntar, ¿y el vecino de al lado cómo está? Y la vecina al frente. Y también nos empezamos a preocupar, todos los vecinos. Yo vivía en un condominio sin en Buin, donde nosotros sabíamos que había de repente gente de la tercera edad que vivían solos. ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿De qué forma podemos saber si le falta algo?
de qué forma podemos llegar, en este caso, con mercadería, mucha gente que estaba postrada también, que necesitaban otras cosas. Entonces empezamos a conocerlos. Pues yo con mi vecino ni siquiera conocía al de al lado, el del lado izquierdo, derecho y de la frente. Empezamos a tener una red de apoyo que es increíble de repente. O sea, se generaron lazos. Se generaron lazos. ¿Ah? Y eso es súper importante en la vida cotidiana. La verdad que vivimos esta pandemia nos enseñó que todos necesitamos del otro. Exacto. Y si no hubiese sido la pandemia, tú no habrías conocido a tus vecinos, ¿cachai? O sea, ¿qué aprendimos con la pandemia? Aprendimos a relacionarnos como personas, como seres humanos, ¿cachai? Entonces, y lo otro importante que nos dejó, que pensábamos en los que teníamos un poquito más, pensábamos en los que tenían menos. Te pongo un caso mío. A mí, por cosas de la vida, lo cual yo no lo necesitaba, me llegó una caja con comida de la municipalidad y yo la pesqué y la regalé a gente que no tenía. Entonces, ahí empieza que uno empieza a pensar y quiere empatizar. Entonces, la pandemia lo que más nos enseñó, la empatía, la resiliencia. Mira, y aparte, yo trabajo un tema súper complejo, yo trabajo en cementerios parques. Entonces, yo nunca en este caso estuve encerrado 100%, pero sin embargo, me tocó despedir mucha gente que en este caso entraba solamente al cementerio, papá, o los tres, máximo cinco personas, sabiendo que habían nietos, habían hijos, habían bisnietos, habían padres que no se podían despedir de sus seres queridos. Y eso fue súper complejo por un tema de que hay algo, Roberto, que pasó, ¿Qué cosa? que no tocaba edad. Exactamente. Puede ser 20 años, 25, 30, la edad que fuera. Entonces, hay mucha gente que no se pudo despedir, en este caso, de sus padres, de sus abuelos, pero también de sus hijos, y menores que ellos. Sí, Entonces, fue un tema súper complejo. Yo de repente llegaba a la casa y no sabía si entrar o no entrar. Porque yo trabajaba todo el día con gente que tenía COVID y tenían que ir a firmar un contrato. Y para mí era súper complejo. ¿Por qué? Porque tenía una lactante, una recién nacida en mi casa, y me complicaba llegar a la casa. claro, pero mira, yo te entiendo perfectamente con lo que tú me estás diciendo, porque a mí en pandemia se me murió un hermano. Y viví eso de ir solo al cementerio con mi mamá, mis otros dos hermanos y que hubiesen 10 personas. Entonces, para mí lo que aprendí en pandemia es que nadie es intocable, Exacto. nadie es un superhombre, nadie la tiene comprada en cualquier minuto. Entonces, si sacamos en contexto en todo lo que hemos hablado en esta conversación, la pandemia nos golpeó súper duro. Pero espera un poquito. También aprendimos muchas cosas. Sí, claro. Aprendimos Ah, demasiadas cosas. Aprendimos en este caso a ser más empáticos. Tú lo dijiste hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, a saludar al de al lado, a ver cómo estamos. Y también aprendimos que, como dices tú, nadie da lo mismo la edad. Y así como pasó una pandemia, puede venir otra. claro, Pero lo importante es estar bien con uno mismo, con la familia y con los amigos. claro. Lo que pasa es que también tenemos que pensar, Jaime, que durante la pandemia aguantamos lo incierto. No sabíamos qué iba a pasar. El encierro. Porque el ser humano es tan especial que cuando te dicen, no, no haga eso, pues cuando más ganas te dan. Exacto. Es como cuando te dicen, se cortó el agua en la casa y te dan ganas de bañarte o te dan ganas de entrar al excusado. Entonces, la verdad que fue un tema súper complicado. Eh, Hay gente que lo tomó para bien, otra gente que lo tomó para mal, gente que no creyó en el cuento. Pero en tu caso, ponte que tú trabajabas con la muerte prácticamente, o sea, trabajaste con la muerte. eh, Son, no sé, ¿Sabes lo que más me complicó? ¿qué te complicó? Pasarle mi teléfono a un amigo que lo iban a entubar. Y como yo era del parque, tenía acceso a hospitales, tenía acceso a todo, le pude pasar mi teléfono para que se despidiera de su familia y también se despidiera de sus amigos. Y dentro de los amigos estaba yo.
Qué fuerte, ¿ah? que fue la última vez que se despidió y después tuve que yo ir a dejar al cementerio. Qué fuerte. Entonces, en resumida cuenta, eh, y abocándonos ya de lleno para finalizar este diálogo y de esta conversación, la cual ha sido muy grata, la pandemia nos golpeó duro, pero también nos enseñó lo que es importante, es que no nos volvamos indiferentes ante la vida y ante la gente.